Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. En esta ocasión tenemos nuevamente a un invitado para mí muy especial, el escritor, poeta, filósofo también digo yo, Jaime Jales Diep de Chile. Y lo he invitado porque hace poco tuve la oportunidad de escucharle una disertación acerca de un tema que yo creo que nos tiene a muchos, por lo menos, inquietos, y es qué está sucediendo realmente con el mundo. El mundo está cambiando, estamos entrando en una nueva era, es un cambio en la sociedad, en la humanidad, y todas estas cosas. Entonces, por eso me he permitido, y para beneplácito creo de todos nosotros, y me incluyo, invitar a Jaime, que tiene no solamente libros que tratan sobre esta inquietud. Además, él dicta conferencias y disertaciones sobre este mismo tema para conversar precisamente acerca de esto. Entonces, quiero darle una cordial bienvenida a Jaime Jales Diep de Chile. Eh, Bienvenido al programa, Jaime. Tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Manuel. Y gracias a los espectadores, telespectadores y a los auditores que van a participar de esta conversación que vamos a tener tú y yo. En realidad, el tema a mí me importa mucho. Llevo muchos años estudiándolo y observando y trabajando el tema, porque cuando nosotros descubrimos que efectivamente estamos viviendo un tiempo especial, diferente de otros grandes tiempos de la humanidad, eh, nacen de inmediato responsabilidades para nosotros. Nosotros, los que estamos vivos hoy, los mayores y también los que están naciendo ahora, somos protagonistas, pero sobre todo nosotros los mayores, somos protagonistas privilegiados de una transformación del mundo que no se había dado nunca así, con este grado de conciencia e información. Observar los cambios que el mundo ha experimentado, podríamos decir sufrido algunos, pero yo creo que no todos son sufrimientos, también lo hemos experimentado, cambios extraordinarios. Si nosotros tomamos los últimos 200 años, más o menos, a ver, un poquito más, la Revolución Francesa para acá. Fíjate que la Revolución Francesa marca un hito tremendo, porque si tú piensas, efectivamente la Revolución Francesa fue un hecho fracasado, completamente fracasado, porque se alzan contra la monarquía y al cabo de 10 años tienen un emperador en vez de un rey. Y después el emperador es expulsado y se repone el rey. O sea, de la misma familia, ¿no es cierto? Viene Luis XVIII, ¿no es verdad? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, desde ese momento, esa revolución fracasada, hasta ahora, nosotros hemos vivido muchísimo, pero inspirados siempre con el lema de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, libertad. Libertad. Y entonces cuando esas palabras empiezan a dar vuelta por el mundo, es que empieza a producirse algo muy importante, que es el reconocimiento de que el mundo puede cambiar. Porque las cosas están inspiradas en la línea de la libertad. Y la música cambia. Con Beethoven la música cambia. Con Wagner, en fin, todos los compositores del siglo pasado. Toda la irrupción de la ópera. La pintura cambia completamente. Nosotros vamos a tener pintores increíbles, siglo XIX, siglo XX, que empiezan a cambiar. La literatura cambia, los temas literarios cambian, los temas políticos cambian, se empiezan a armar países que no existían. E inspirado en estas ideas, en esta especie de gran tema de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Yo cambio la palabra igualdad por la palabra justicia, porque en el fondo de eso se trata. Libertad, justicia y fraternidad.
¿Eso se ha construido en el mundo? No. ¿Por qué? Si nosotros revisamos la historia de Europa, la historia de América, estamos llenos de guerra. Chile con Perú, Perú con Ecuador, todos con Brasil, Paraguay con Paraguay, Perú de la guerra del Chaco famosa, ¿no es cierto? Ya. O sea, Colombia-Venezuela, la guerra de Centroamérica, la guerra de Estados Unidos, las invasiones de Estados Unidos. Estados Unidos le arrebató el 50% del territorio a México. El 50% del territorio. Texas, Arizona, California, Nuevo México, todo eso era parte de México. Y no está, o sea, guerras hemos tenido muy violentas, muy duras, con mucha, como, bueno, los temas no se han dado. La lucha de los pueblos ha sido por la libertad, cierto, pero han sido luchas muchas veces fracasadas, o sea, luchas perdidas, que no han logrado conseguir. Sin embargo, poco a poco se ha ido avanzando, 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 avanzando. Y nosotros tenemos hoy día un mundo que en lo político, en lo social, en lo artístico ha cambiado, en lo científico. Las ciencias hoy día son otra cosa. Todo lo que se ha descubierto. O sea, no hemos terminado de entender lo más viejo, la teoría de la relatividad, cuando ya los físicos modernos nos dicen que está obsoleta. Está obsoleta. Porque la física cuántica, la física moderna, que no es solo la física cuántica, es una manera de llamarla nomás, porque en realidad es por las partículas más pequeñas. Física partícula debería llamarse. La física partícula, todo lo que es la física moderna, ha cambiado los parámetros, han logrado decir algo que nadie lo decía en el mundo de la ciencia, pero sí lo decía el mundo esotérico, desde hace 10.000 años. ¿Qué? Que la realidad depende no de sí misma, sino del observador. Y que la realidad cambia a los ojos del observador. Experimentos que se han hecho en física muestran que cuando un observador mira la colisión de partículas, la colisión de energías en una máquina, ve partículas. Y viene otro observador que mira lo mismo y no ve partículas, porque la realidad cambia y ve ondas. Entonces tú dices, ¿cómo es eso? Así es. Entonces van a discutir eternamente si son partículas o son ondas. Yo les puedo decir, es que hay energía. Y la energía se presenta como le acomoda al espectador, como le acomoda al observador. Y el mundo está cambiando. Nosotros podemos decir cosas horribles de lo que pasa hoy día, pero también podemos decir cosas maravillosas de lo que pasa hoy día. Y cuando nosotros vemos muchas cosas, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile, ha sido terrible, 50 años, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de 50 años, y mientras aquí en Chile los dirigentes políticos se sacaban la mugre, decimos en Chile, cuando se golpeaban en sus palabras para echarse la culpa mutuamente, resulta que los senadores de todos los partidos fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar una declaración respecto de los sucesos de Chile con esperanza, con la posibilidad de construir un mundo mejor. Esto ayer. Entonces tú dices, donde se reconocen las responsabilidades, donde se reconocen los errores, se reconocen las distintas visiones de la historia. Entonces nosotros decimos, pasan cosas muy buenas junto con las cosas que son más difíciles. Si me permites, Jaime, quisiera allí detenerme para hacerte no es una pregunta exactamente, sino una suerte de reflexión. Luego de la pandemia, el mundo, como todos hemos observado, ha sufrido un cambio sustantivo, no solamente en las formas, en las maneras. En realidad, digo yo, la humanidad tiene ahora una nueva mirada sobre sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacerle a Jaime Jales es, en su apreciación, esto, ¿cómo lo ve alguien como Jaime Jales, que tiene una cercanía muy estricta con los temas esotéricos, también con los temas filosóficos, con los políticos además, pero necesitamos procesar lo que nos está pasando? Como tú muy bien has dicho,
gente como tú, como yo, que somos gente que nació alrededor de la mitad del siglo pasado, aún no podemos, en muchos casos, procesar todo este cambio que hemos tenido, ¿no? En estos últimos 70 años, en temas prácticos que hoy son vida cotidiana. No podemos dejar de reconocer que, por ejemplo, en muchos de nosotros de niños hemos leído los famosos cómics, famosas revistas, y allí se describían hechos en ciencia ficción que hoy son cotidianos. La comunicación a tiempo real, los celulares que no existían, la televisión a colores, la comunicación de un punto a otro del planeta, nada más que a través de una pantalla, y en fin, o muchos otros que cuando ya estuvimos adolescentes en la década del 80, escuchamos, leímos a este escritor Peter Drucker con su relato de la tercera ola. Él anunciaba cosas que en el 80, que no está muy lejos, eran ciencia ficción. La comunidad, el teletrabajo, la era de la información, la valoración, la nueva valoración que debía existir en el futuro en el 80 y que hoy vemos respecto del conocimiento, ¿no? En contraposición con lo que era antes, el capital. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos viviendo en un mundo de un cambio muy intenso. ¿Qué es lo que podríamos nosotros esperar de eso? ¿O qué, en tu apreciación, necesitamos? ¿Necesitamos caminar hacia un nuevo orden mundial? ¿Necesitamos tomar conciencia de que ya no somos solamente un hombre que sabe, sino que también ahora, en esta época, creo que muchos opinan que somos un ser que sabe, y eso está haciendo que los cambios todavía sean mucho mayor, porque algo que tú comentaste al inicio, tenemos conciencia del conocimiento y del lugar que ocupa en el desarrollo de la humanidad. Entonces, la pregunta que me surge ahora es, hemos cambiado de siglo, recién llevamos 20 años de este siglo, pero eso en términos de conocimiento con respecto a todo lo que ha ocurrido desde que tenemos conciencia. Manuel, es que el siglo no tiene importancia. El calendario es un invento romano. Pero para procesar algo, para ubicarnos, ¿no? Yo lo que quiero decir es esto, que el tiempo es mucho más largo. Los astrónomos hablan de la precesión de los equinoccios. Los que estamos más vinculados al pensamiento libre esotérico decimos las eras astrológicas, las grandes eras. Y más o menos cada 2000 años se produce este fenómeno astronómico de que la relación de la Tierra con las constelaciones, las estrellas que nos rodean, nos muestra un panorama diferente. La era de 2000 años que está terminando es una era que se caracterizó por el sufrimiento, donde el gran tema fue, para alcanzar la gloria es necesario sufrir. Y eso lo personifica la muerte de Cristo. Porque eso marca la era. Y marca la era como tonalidad. Hay que sufrir para eso. Entonces, las guerras son siempre guerras muy bien justificadas. Entonces, bueno, la gente tiene que sufrir porque vamos a alcanzar esto, vamos a conquistar lo otro, vamos a tener un territorio, vamos a tener un nuevo rey, lo que fuera. Es una mirada de sufrimientos que culmina la era con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para terminar con la guerra en Japón y luego terminar de destruir a Alemania, ¿no es cierto? Que se había alzado como una potencia de conflicto, ¿no es verdad? Todo eso pasa. Y nosotros vemos que hay fuerzas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que intentan prolongar
esta situación artificial. Porque ellos no quieren que el mundo cambie, porque están acostumbrados. Y sin embargo, empiezan los cambios. Primer cambio, la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es un hecho curioso, porque no le importaba nada a nadie. Si al final lo votan como diciendo, ya, bueno, ya. Pero ¿quién se preocupaba de eso en los años 50, en los años 60? Nadie. Recién empieza a finales de los 60 el tema a aparecer. Y ya estaba hecha la declaración desde el año 48. Un momento en el cual el tema central es la humanidad. El tema central somos los seres humanos. Y ahí nos agarran todos estos tremendos cambios que nos llevan con el tema de las comunicaciones, con la nueva mirada, como dices tú, una mirada que es esperanzadora y también desesperanzadora, porque algunos piensan que el futuro es una tragedia y anuncian siempre que el fin del mundo, que va a caer, que la guerra, que la hecatombe, que el apocalipsis, etc. Sin entender que la palabra apocalipsis no significa tragedia, sino revelación. Y lo que se está pasando es que se está revelando un mundo nuevo, un mundo distinto, hipercomunicados. Eso es muy bueno, con los problemas que puede tener también, pero es muy bueno, porque hoy día podemos hablarnos mucho, porque hoy día podemos saber muchas más cosas, porque hoy día podemos conocer lo que pasa en otras partes del mundo, porque hoy podemos tener tú y yo esta conversación que la van a escuchar personas en todos los países del mundo, porque podemos condolernos con la tragedia de Marruecos o de Libia, ¿no es cierto?, que están viviendo un momento terrible, porque podemos alegrarnos con lo que pasa en otros lugares. Es decir, el mundo está cambiando, la ciencia está cambiando. Hoy vive gente que hace 100 años no hubiera vivido. ¿Por qué? Porque hubieran muerto de niños. Hoy día han crecido. Y eso nos plantea nuevos problemas, porque nos dice, bueno, un niño que nacía con insuficiencia respiratoria antes se moría. Ahora no se muere. ¿Por qué? Porque está a lo adelante de la ciencia para salvarlo. ¿Qué va a pasar cuando ese ser tenga 80 años? No sabemos. Va a tener enfermedades nuevas, no va a ser así. Nosotros mismos, tú eres mucho más joven que yo, pero yo te digo, yo tengo 75 años. Y yo recuerdo a mi abuelo de 75 años y era un viejito. No era esta cosa activa que yo veo a mi pareja, que es menor que yo, pero sumamente activa, y veo a mis amigos sumamente activos. O sea, el mundo ha cambiado porque las personas también estamos cambiando. Y nos están importando mucho más todas estas cosas. Entonces tú me nombras a los anticipos de Drake, o Drake, no sé cómo se pronuncia. Yo te digo, antes que él, en los 60 habló Toffler. ¿Te acuerdas de Toffler? Alvin Toffler. Toffler. En los 60, él escribió El Shock del Futuro. Y nos mostraba lo que venía, cómo el futuro estaba entrando en el presente, cómo estábamos descubriendo todo un mundo nuevo. Bueno, la era que está comenzando es la era de la humanidad, es la era de los seres humanos con derecho a ser felices. Es una era en que ahora sí, la libertad, la fraternidad y la justicia son temas actuales. Ya no es de una minoría que se toma la Bastilla. Ahora es un tema que ya abarca al 10% de la humanidad. Más puede ser, no sé. Como discurso puede llegar al 20%, pero como interés real y compromiso, el 5%, el 10%. Pero estamos en eso. Estamos ya avanzando. Hoy día nos escandalizamos con la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar. Hoy día nos escandalizamos con la corrupción. No es que hoy día haya más corrupción que antes, es que hoy día se está viendo lo que fue siempre corrupto. Entonces, cuando los países descubren corrupción y la denuncian, y sus gobernantes caen, o sus dirigentes caen, lo que se está haciendo es una limpieza. Ahora, la profilaxis es así, es dura muchas veces, y nos desespera, porque decimos, ¿cómo puedo yo vivir esta experiencia tremenda? Pero estamos en eso. El mundo está descubriendo cosas. Estamos viendo cosas que antes no veíamos. Ahora, hay algunos
que siguen tratando de retener la historia. Y se podría nombrar a Putin, podría nombrar al líder coreano, al expresidente de Estados Unidos y al actual presidente de Estados Unidos, que están en una discusión de vejez insoportable, ¿no es cierto? Y podemos hablar de nuestros países de América y de muchas partes. Dictaduras que todavía están vigentes, la situación de Palestina. O sea, hay cosas terribles que están pasando. Por supuesto que hay cosas terribles. Porque hay gente que quiere impedir este avance humanitario. Pero hay otros que estamos trabajando por ese avance humanitario. Cuando tú hablas de poesía, los antiguos narradores, estás haciendo un aporte que tiene que ver con la humanidad. Ya no es solamente leer un libro, es empezar a conectar a los narradores. Hoy día me habla una persona que organiza encuentros de poetas por todo el mundo, para invitarme que vaya a Colombia. Yo digo, feliz. Y después me habló también de otra cosa en Perú, me habló algo en la Amazonía peruana. Va a ser un festival de poetas en la Amazonía peruana. Sí. En Tarapoto vamos a estar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, y tú dices, pero ¿cuánta gente va a decir? No importa, porque lo que estamos haciendo es sembrar esperanza en la libertad, en la justicia y en la fraternidad. Y el tema de la libertad ya no lo discute nadie. El tema de la fraternidad, y que la gente no lo cree, el tema de la justicia se reinterpreta y reinterpreta de distintas maneras. Pero estamos en eso. Estamos construyendo una era que va a durar otros 2000 años, pero que el centro va a estar marcado por el valor de lo humano. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. Y por eso a mí me gusta hablar de la humanidad, de esta humanidad vieja, a la que pertenecemos tú y yo, tú menos que yo, pero los dos. Estamos muy cerca, no mira, cuando uno se va haciendo viejo, está cada vez más cerca del otro. ¿Sí? Cuando yo tenía un amigo 5 años mayor que yo, era un monstruo, porque yo tenía 5 de edad y él tenía 10. Hoy día somos de la misma edad, ¿no es cierto? Bueno. Pero tú dijiste, permíteme que te interrumpa, tú has dicho algo que es muy importante. La gente, vamos a decirle geronte, la gente grande, la gente de más de 50 años que actualmente está muy vigente y que en muchos casos, luego, tú sabes, no estoy hablando de ninguna tontería de que la primera población, el primer grupo poblacional durante la pandemia que fue, digamos, protegido, pero para mí protegido fue un eufemismo porque en realidad de lo que se trataba era de confinar a todos los grandes porque era mejor que murieran en sus casas. El tema es así, porque en la pandemia todos los que éramos grandes adultos mayores teníamos que esperar en casa lo que es además natural, ¿no? O sea, la muerte es un hecho natural, ¿no? Simple y llanamente que en el caso de la pandemia estaba anunciado y con cierta exactitud. Pero hoy tú dijiste también, tú te he escuchado también decir algo que yo creo que para muchos de nosotros es parte de nuestra realidad, de nuestra historia. Nuestros abuelos, en la edad en la que estamos nosotros, ya eran personas que estaban fuera del sistema, estaban en el proceso de esperar su final, su partida. En cambio, los adultos mayores de estas épocas estamos muchos todavía muy, muy agarrados a las realidades y pretendemos estar así hasta el final, en la actividad, en la conciencia de que todos somos útiles y que nuestras experiencias es egoísta llevárnosla y que en realidad de lo que se trata es de que la gente que está ahora muy grande y que ya se va a ir, haga uso de un sentido de trascendencia, ¿no? Acerca de qué cosa buena le pasó para trasladársela a los que vienen y sabrán los que vienen si lo toman o no, pero por lo menos tenemos la obligación, y no somos la gran mayoría, creo yo, ajenos a eso, tenemos la obligación de exponer qué cosa es lo que a nosotros nos hizo felices para que a los demás les sirva, ¿no? Ese es, por ejemplo, el tema de la tribu de narradores. Sí.
pero no solo lo que les pasó, Sí, sino lo que hicieron, así es. porque a veces nos pasan las cosas, pero otras veces las hacemos. Porque a mí me pasa encontrarme con una mujer maravillosa en una circunstancia de una clase. Y la encuentro, y la miro, y la admiro, y empiezo a encantarme con ella. Eso me pasó, pero lo que yo hice fue decirle, quiero estar contigo. Yo no me quedé esperando que pasara algo mágico. Y eso me pasó algo. Yo podría haberme callado y haberme ido a mi casa, a la soledad, y a estar ahí, ¿no es cierto?, añorando el amor. Pero no, yo lo que hice fue dar un paso y abrir una puerta. Entonces, lo que nosotros, no solo lo que nos pasa, sino lo que hacemos. Y ahí es donde está lo importante. Entonces, hoy yo le pregunto a los otros adultos mayores, a los otros viejos, les digo, ¿qué pueden hacer hoy ustedes para que este mundo sea mejor? Amar, perfecto. ¿Cuánto podemos avanzar en el amor? Porque el amor de pareja es una cosa. El amor a los hijos es obvio. Amar a las personas. Alguien dice amar a mi país. Yo con todo respeto, Manuel, no tengo amor por mi país. Yo tengo amor por las personas de este país y de todos los países, a los que voy conociendo y que puedo expresar eso, y que puedo vivirlo. Para mí no es el país, porque eso es segmentar. Yo digo, ¿cómo nosotros podemos comenzar a construir un amor real con la gente real que conocemos de cualquier lugar y de cualquier país? Y a tener una relación fraternal. Y eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo construir la libertad de verdad? ¿Cómo construir la justicia de verdad? Por eso la pregunta Jaime Jales Deep, quisiera puntualizarla y decirle, ¿cómo cree, cómo piensa, cómo especula en todo caso, Jaime, que debiéramos, no solamente los grandes y los muy grandes, sino todos en general, de qué manera podríamos contribuir a hacer un mundo mejor? Bueno, tú has dicho algo muy cierto, los más grandes por la experiencia vivida, por la acumulación que tienen y el conocimiento de, digamos, de la vida en sí, tienen, digamos, un mayor bagaje, pero eso no lo circunscribe a que sean los únicos que tengan la sabiduría, el conocimiento, al contrario, ¿no? Bueno, Y sobre todo en casos como este. Nosotros ponemos la experiencia, los jóvenes pueden poner la esperanza. Y entonces ahí es donde está el diálogo, donde podemos decir cómo hacer el mundo mejor, haciendo estas tres cosas. Favoreciendo, primero, cuatro cosas. Lo primero es entender que el ser humano es lo más importante que existe sobre el planeta. Y por lo tanto, todo lo que haga por preservar y desarrollar al ser humano es clave. Desde allí, para hacer eso, tenemos que reconocer los derechos del ser humano y su libertad esencial, reconocer su derecho a la justicia, a que no haya injusticia en la sociedad, ni la arbitrariedad de los tribunales, ni de los dictadores, ni de los sistemas económicos que se construyen con cifras macro. Esta sociedad tiene esta cifra maravillosa, crecimiento del 10%, fantástico. ¿Y cuántos pobres hay? No, eso es el 80% de la población, pero no importa. No importa. No. ¿Cómo hacer justicia? Para que también los que hoy día están marginados, oprimidos, castigados, que viven problemas de desnutrición en el mundo, no solo en mi territorio, no solo en mi país. Si nosotros pensamos y miramos lo que pasa en muchos lugares de Asia, de África, o lugares de nuestros propios pueblos, en la cordillera, pueblos perdidos ahí en la sierra peruana, ecuatoriana, alejados de muchos adelantos, o en el sur de Chile, o en fin, distintos lugares. ¿Para qué vamos a estar identificando más?
Todo eso, bueno, preocuparnos de eso, ocuparnos de eso. Cada uno tiene que ocuparse de lo que tiene en su entorno. No es preocuparse de lo que está allá, es de lo que yo tengo en mi entorno. Y eso vale para joven y para viejo, eso vale para todos. Porque la historia es de todos nosotros, cómo hacer justicia de verdad. Fraternidad, justicia, libertad. 3 temas claves que nosotros tenemos que ser capaces hoy día de vivir centrado en lo humano. Porque claro, nosotros podemos decir sí y el medio ambiente, pero es que el medio ambiente es para los humanos, es un medio ambiente teórico. O sea, hay que compatibilizar la vida humana con el ambiente, con el medio ambiente, con la tecnología, con las creaciones humanas, con todo. Pero bueno, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo teniendo el centro en lo humano. El centro en lo humano. Porque hoy día el humano es trascendente. Hoy día el humano entendió la trascendencia, que ya no depende de una religión, de un Dios que le diga sí o no, sino que va algo más allá, que es una macro divinidad que nos contiene y que nosotros vamos a trascender para ir transformando el mundo. Y no digo en 10 años, ni en 2000, y a lo mejor ni en 1.000.000, no sé, pero en algún momento nosotros vamos a alcanzar la plenitud total. El trabajo para eso se hace cada día. Cada día se camina un paso y ese paso hace la marcha completa. Por ahí lo veo yo. Eso es lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Para eso hay que escribir poesía, para eso hay que hacer el amor, para eso hay que salir a cantar, para eso hay que caminar por las calles, para eso hay que hacer todo eso. Hay que cocinar. Que no se nos olvide cocinar. No solo comer comida chatarra. Quisiera agregar una sola cosita que a mí me interesa y que es parte de mi pasión. Debiéramos conversar y contarnos nuestras propias historias, nuestros propios cuentos, los familiares, las historias esas que subyacen en las familias que hoy, con tanta familia disfuncional, o con tanta familia que la funcionalidad las hace que no coincidan y tengan diferentes horarios y ya no exista eso que tú y yo gozamos de una cena con toda la familia junto o una reunión familiar, ¿no? Donde estaban los abuelos, los tíos, los padrinos, los amigos, los parientes putativos, en fin, que hoy por hoy eso forma parte de la fantasía que contamos a muchos adultos mayores, porque los jóvenes tienen otras formas, bueno, como todo el mundo ha cambiado, las formas de divertirse, la forma de convivir, pero esas historias son importantes que las sigamos nosotros, si no practicando, por lo menos mantenerlas en el conocimiento, en nuestras propias historias. Claro. Los narradores. Yo cuando digo poeta, yo uso la palabra poeta en términos antiguos. Antiguamente toda la literatura era poesía. El poeta, el bardo, como se le llamaba, era el que contaba historias. Y la poesía original, Homero, era un contador de historias. Era un narrador. Claro, era un narrador. Nada más, la forma cambiaba, pero era un narrador. Entonces, todo eso, hoy día nosotros tenemos que hacerlo. Porque es la única manera, comunicándonos, de saber lo que yo quiero y lo que el otro quiere. Lo que yo puedo y lo que el otro puede. Lo que cada uno de nosotros puede hacer por los demás y lo que los demás pueden hacer por mí. Y es una forma, no sé si tú coincides con lo que yo te voy a decir, es una forma de mantener nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia de ser humanos. Claro. Bueno, nosotros somos una especie que es gregaria por sí, o sea, necesitamos estar juntos para ser humanos, porque si no, dejamos de ser humanos. Y para estar juntos necesitamos comunicarnos. Si no nos comunicamos, no estamos juntos. No estamos juntos. Necesitamos comunicar y también necesitamos comunicar con fraternidad, lo que significa convivir.
significa compartir los espacios y significa que entonces mi concepto de amigo y enemigo empieza a desdibujarse. Porque, y aquí es donde entonces yo quiero reivindicar lo que a los cristianos les cuesta tanto, porque los cristianos se quedaron con la cruz, pero se les olvidó la resurrección. Y se les olvidó que el mundo hoy día nace de otra manera, con espiritualidad y no con religiones, con esperanza y no solamente con la tragedia del dolor. Y además de eso, con un mandato que el inspirador del cristianismo lo dijo con toda claridad. Me refiero a Jesús, el judío de allá de Palestina, cuando dijo, ama a tu enemigo. Porque si tú amas a tus amigos, ¿no hacen eso también los paganos? ¿No hacen eso también todos los demás? Todo el mundo ama a su enemigo, a su amigo. El punto es cómo amar al enemigo. ¿Cómo decirle al enemigo, mira, tú me has hecho daño, yo quiero perdonarte? Quiero perdonarte, pídeme perdón. Reconstruyamos la vida. Lo hablamos en la conversación pasada, te lo voy a volver a decir. ¿Hasta cuándo vamos a tener frontera los países de América? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que yo te quité esto, que tú me quitaste el otro, que está en Nayarica y que la... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no entendemos que debemos crear grandes polos de acercamiento? Hubo una propuesta por ahí que no sé ni quién la hizo fracasar, un gobernante, no sé de dónde, de Perú o de Chile, pero que era, ¿por qué no creamos una zona internacional tripartita en el espacio ubicado entre Tacna y Arica para que los bolivianos puedan salir al mar tranquilamente? Y no, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer desaparecer esa frontera? Igual podemos decir, mire, Chile existe para poder postular al Mundial de fútbol, entonces vamos a tener selección en los países, pero vamos haciendo desaparecer lo otro, lo que nos divide, lo que nos separa, lo que nos convierte en enemigos, que nos puede convertir en amigos. Y le digo, esta es una intuición que la tuvieron mucho, la tuvo Simón Bolívar en América Latina, la tuvo Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, mariscal boliviano, ¿no es cierto?, de origen aymara, que fue el que pretendió hacer una gran unidad entre Chile, Perú y Bolivia. Y que nadie lo entendió. Y finalmente terminó la cosa en la que sabemos cómo terminó. Pero, ¿por qué no soñar con eso también? ¿Qué tiene dificultades? Bueno, por supuesto, si yo no estoy diciendo que lo hagamos en 100 años, nos vamos a morar 300. No importa. Lo importante es ir avanzando. Entonces, conversar, comunicarse, estar juntos, convivir, tener la intención de escuchar al otro. De escuchar al otro. Esta mañana yo leía con mi pareja, no esta mañana, esta tarde, unas declaraciones que hizo un agente de la dictadura que está preso por crímenes cometidos. Bueno, él, y hay otros que mandaron una carta parecida, dice, nosotros fuimos obligados por nuestros superiores a hacer esto. Lo hicimos. Sabemos que provocamos dolor. Porque no solo provocamos dolor a la familia de la víctima, también a nuestra familia. Pero de alguna manera son personas que están reconociendo haber hecho cosas indebidas. Es un tremendo adelanto. Si nosotros pudiéramos ahora decirle ya, ahora vamos a conversar sobre esto. Tú me vas a dar los datos. ¿Dónde están las personas desaparecidas? ¿Qué pasó con este? ¿Quiénes fueron los que te dieron las órdenes? No se quiero ocultar. Hablaríamos mucho más. ¿Qué te puedes comprometer tú a hacer en el futuro para que nuestro país sea mejor? Para que nuestra sociedad funcione mejor. Entendernos con el que no piensa igual. Porque si yo
en vez de devolverle un golpe con otro golpe, le doy la posibilidad de establecer un contexto y le digo, entonces se acaba la violencia. De a poco, pero tenemos que terminar. Pero hoy día los intereses del mundo van por el tráfico de armas, el tráfico de drogas y todas esas cosas. Entonces, claro, pero todo esto hoy día se puede hablar. Hace 100 años no se podía hablar. En algunos países hace menos, no se podía hablar. Hoy día lo podemos decir. Sí, la gran mayoría podemos decirlo, pero todavía hay lugares donde no se puede. O sea, lo que está pasando en Nicaragua es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque ese gobernante de Nicaragua fue el líder de la revolución contra el tirano. Entonces, el líder de la revolución contra el tirano ahora se convierte en tirano. Pues, realmente estamos hay muchos lugares donde la crisis todavía es álgida, ¿no? Pero como tú bien has dicho, creo que estamos en un momento, en una época en que la humanidad está cambiando. Está cambiando. Tiene conciencia de ese cambio, además. Fíjate que nosotros tuvimos Marruecos hace unos meses atrás. Fíjate que Marruecos es una sociedad impresionante. Hay un grado de tolerancia, hay un grado de respeto por la diversidad enorme. Hay gente que vive como si estuviera en la Edad Media y hay otros que viven en la total modernidad. Hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes, hay agnósticos. Hay de todo. Y un sistema que la gente vive con profundo respeto por los demás. No hay, tú no percibes una situación de animadversión de un grupo contra otro grupo. Bueno, es posible crear esos espacios, es posible, pero hay que hacer el esfuerzo. Y tenemos que hacer el esfuerzo. No nos podemos quedar a medio camino. Y grato es conversar con Jaime Jales Diep de Chile y escuchar todas estas cosas interesantes, conmovedoras, de manera simple, de manera llana y entendible para todos nosotros. Jaime, conversar contigo es una delicia. Lo tendremos que quisiera seguir conversando contigo, pero tú sabes que los tiempos en la radio, en la televisión, son Pero lo reunimos de nuevo. Pero yo quiero invitarte a que nos acompañes entre el 2 y el 8 de octubre. Se está realizando una cumbre mundial en Costa Rica, en San José de Costa Rica, justamente que tiene como motivo conversaciones de esta naturaleza, ¿no? Quiero invitarte para que nos acompañes. Es un evento multinacional. Te invito, te voy a mandar expresamente la fecha en la que yo voy a conversar sobre el tema de cuentos y oralidad para construir un mundo mejor. Eso, muy bien. Sí, estás cordialmente invitado. Yo feliz. Vamos a ser muy felices de que tú nos acompañes. Quizás en los conversatorios yo te voy a pasar de manera, como te digo, puntual y personal, una invitación para que nos acompañes. Y quisiera invitarte a no una reflexión, porque yo sé que a ti no te gusta pontificar, pero sí quisiera pedirte una opinión acerca de cómo ves este cambio que estamos sufriendo nosotros como humanidad, con todos estos problemas que hemos estado conversando. ¿Qué presumes, qué presientes, qué visualizas? Mira, primero, yo no quiero cambiarte la palabra. Yo creo que la humanidad está viviendo cambios, no sufriendo. Bueno, porque eso se trata de enseñarnos este tipo de cosas, ¿no? Muchos tenemos casi incorporado en el pensamiento que estamos sufriendo.
Y qué bueno saber de gente como tú que piensa realmente de manera muy correcta, creo yo, que el enfoque es, la mirada es otra, ¿no? Lo Claro, que mira, lo que tú nos acabas de decir es otra mirada, ¿no? No es la mirada otra del cosa, sufrimiento. otra cosa. Entonces, más que sufrirlo, es vivirlos. Entonces, el mundo de hoy está en un proceso de transformación. Imagínate que esto es como lo que le pasa al feto cuando va a nacer. Está ahí. Imagínate que fueran dos gemelos que conversan. Y le dice, ¿tú crees que hay algo después del útero? ¿Tú crees que hay algo después del parto? ¿Crees en la madre? ¿Crees en el amor y en la familia? No, no creo en nada, le dice uno. Y otro dice, fíjate que yo creo que es posible que haya algo mejor, que es posible que haya otras cosas, que las cosas no son para siempre así. Y entonces el parto es doloroso para la madre y para el feto, que ve comprimido su cráneo para poder pasar por el canal vaginal estrecho, que además lo reciben con un cachetazo para que llore, que tiene frío y que tiene un cuerpo que no puede manejar. Estamos cambiando, el mundo está avanzando, pero hay que pasar por momentos así. La costra que impide el avance de esta humanidad más libre, más justa y más fraterna, la costra se está cayendo a pedazos. Y algunos quieren defender esas pequeñas islas que les van quedando. Eso termina cayendo. Finalmente, ellos van a pasar a ser anécdotas de la historia. Como diría Ciro el Grande, o, o no sé, o Ramsés II. Van a pasar a ser anécdotas de la historia. Lo que va a importar es que el mundo que vamos a tener va a ser mucho mejor que el que tenemos hoy. Entonces, los cambios que experimentamos tenemos que seguir profundizándolo y poniéndole la marca humanista, el sello humanista. Los seres humanos estamos aquí no para salvar los bosques por los bosques, para salvar al planeta entero por nosotros, que tenemos algo que contribuir a este inmenso universo. Sin la Tierra, el universo no sería el mismo, la energía pasaría a largo. Sin los seres humanos, el mundo no sería igual. Sin Manuel, no habría este programa. Gracias, Jaime Jales Deep, en nombre propio, en nombre de la tribu de narradores y de las plataformas que sostienen este espacio para este tipo de conversaciones tan interesantes. Le damos las gracias. TV Mundo Digital de Costa Rica te agradece, Radio Satélite Visión y América Visión de Chile te agradece, y todos los que te hemos escuchado arrobados, porque yo creo que ese es el término, arrobados, te lo agradecemos. Jaime, un abrazo y muy pronto quisiéramos volver a tenerte en este programa. Amigos, ha sido Jaime Jales Deep desde Chile para conversar de un tema muy interesante. Muchísimas gracias, con ustedes la próxima semana. Muy bien, un abrazo grande.